Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a los efectos de la resolución del recurso de apelación de sentencias, tal cual está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está realizada, mejor dicho, fundamentalmente para mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Procesal Penal, y al público en general. Clases estas, al igual que las vinculadas al Derecho Procesal Penal y al Derecho Penal Sustantivo y al Derecho Penal Constitucional, se encuentran en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, para quien desee suscribirse al mismo y lo haga gentilmente. Bueno, a ver, este tema de la llamada apelación de sentencias penales en el ámbito procesal penal venezolano, como se dan cuenta, no es un tema sencillo, es un tema francamente complejo. La complejidad que deriva precisamente lo que se está cuestionando, no es poca cosa lo que se está cuestionando. Fíjense a dónde hemos llegado. Hemos llegado a una fase de juicio. Es decir, en el proceso penal venezolano hemos pasado por una fase preparatoria que se supone que es el encuentro de elementos de investigación que van a sustentar una acusación. Pero esa acusación ya ha sido analizada, ya se ha asumido el llamado control judicial de la acción para establecer el llamado pronóstico de condena. Es decir, de alguna forma el juez de control, al haber transcurrido esta causa por la fase intermedia y haber pasado por una audiencia preliminar, ha tenido que verificar la idoneidad del hecho en lo que atañe a su calificación jurídica, la idoneidad, licitud de las pruebas. Inclusive, en el interín se ha desarrollado la posibilidad de la impugnación de decisiones que se han adoptado tanto en esa fase preparatoria como en esa fase intermedia. Ha existido la posibilidad de interponer recursos, el recurso de apelación de autos, pero también ha podido existir la posibilidad de cuestionar esas pretensiones o de cuestionar esas decisiones o de cuestionar esos actos procesales a través de las excepciones. Inclusive, el remedio de la solicitud de nulidad también ha estado presente. De allí que llegamos a una fase de juicio, y no es poca cosa en el acto procesal de la cual se ha derivado esa sentencia. Fundamentalmente, porque también les he dicho en estas clases virtuales que es posible que esa sentencia también haya sido producto de la llamada admisión de los hechos. Admisión de los hechos que pudo haber conducido a una sentencia condenatoria en la fase intermedia. Pero nos encontramos en una fase de juicio, en la cual, es decir, no llegamos solos, llegamos con pruebas. Hay un hecho, el hecho que se acusa, que se encuentra presente en el auto de apertura a juicio, al cual se le adscribe una calificación jurídica que pudo haber sido cuestionado a lo largo de ese proceso, bien sea porque la víctima no está de acuerdo con la calificación jurídica y presenta una acusación particular propia, o una calificación jurídica sobre la cual no está de acuerdo el juez, y por lo tanto el juez de control adopta una calificación provisional, una calificación distintiva a la que se encontraba presente en la llamada acusación fiscal o en la acusación particular propia. Entonces, bueno, el debate conforme al 312 infine del COP se realizó es allí en el juicio. Ya el problema no es de necesidad, licitud, idoneidad, pertinencia. Es un tema de fiabilidad. Por lo tanto, el desarrollo de esa audiencia de juicio ha de estar en cumplimiento del principio de legalidad, que es el que describe, el principio de legalidad objetiva, que es el que describe los actos procesales que se han derivado, que se han realizado en ese juicio oral y público. Al final existe un acto decisorio, la decisión que se plasma a través de una sentencia. Debo decir que obviamente
el proceso está lleno de autos, autos sin trascendencia, autos con trascendencia. Pero aquí estamos en presencia de una sentencia. Hasta el nombre es como de mayor dimensión al concepto de autos. Fíjate cómo en el proceso civil se habla de sentencias interlocutorias que se han desarrollado en el interín del proceso versus las sentencias definitivas, aquellas que causen cosa juzgada, porque obviamente un sobreseimiento en la cual se concreta la extinción de la acción penal causa cosa juzgada, res judicata, una sentencia condenatoria, no es poca cosa. Ya no estamos deliberando sobre la procedencia o no, ya estamos afirmando el derecho a la sanción a través de una sentencia condenatoria. De igual forma, una sentencia absolutoria, que a decir, por ejemplo, de quien estuviese de acuerdo de esa sentencia absolutoria, que obviamente sería la víctima y el fiscal del Ministerio Público, dirían ellos, hay un tema de impunidad. Entonces, bueno, no es poca cosa, ¿sí?, el tema de diques, de esclusas, así como en un canal, como en el canal de Panamá, ¿sí?, la compartimentalización de actuaciones procesales en la cual se va depurando ese devenir procesal. De allí se deriva una sentencia. Y esa sentencia, conforme lo hemos explicado en sesiones anteriores, bueno, fue impugnada. Fue impugnada por la vía de la llamada apelación de sentencia. Esa apelación de sentencia, que tiene que ser encausada sobre la base de causales, las causales que describe los 5 numerales del artículo 444. No es en números apertos, no es por cualquier cosa, no es solamente invocando esa genérica gravamen irreparable que se encuentra en el artículo 439.5 que sustenta la apelación de autos. Es decir, ya no me puedes venir con tal nivel de generalidades en la impugnación de un fallo. Debe ser mucho más preciso, mucho más concreto y además, de nuevo, repito, encauzando, encontrando la respuesta impugnatoria sobre la base de causales, las descritas en el 444. Se está violentando la llamada, por ejemplo, se está violentando la oralidad, ¿ok? Es decir, lo que se está cuestionando, por ejemplo, es el mecanismo de obtención del convencimiento. Recordemos que la inmediación es un principio que se traduce en que el juez que aprecia una prueba ha de estar en una relación de directo encuentro con ese sujeto procesal que es el que está derivando un convencimiento. El juez conoce el derecho, las partes aportan los hechos, el juez subsume el hecho en el derecho y lo subsume en el entendido de una demostración. Entonces, obviamente que los mecanismos de obtención del convencimiento decisorio pueden ser cuestionados. Es decir, se afrenta la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad como mecanismos de obtención del convencimiento. Falta contradicción y logicidad en la motivación. Numeral segundo. Fíjate que pudo haber ocurrido que en el desarrollo del proceso, pues sí se respetó la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad. No hubo errores in procedendum, pero sí hubo un error in judicandum en la propia realización del fallo. Es decir, cuando se aborda el numeral segundo del artículo 444 para sustentar la apelación de sentencia, no estamos cuestionando que lo hizo mal el fiscal, que lo hizo mal la defensa, que lo hizo mal el testigo, ¿verdad?, en su actuación dentro del proceso, sino que estamos afirmando someramente que quien lo hizo mal es el juez en la motivación del fallo, el juez en la realización, repito, del llamado acto decisorio. Es él el que lo hizo mal y por lo tanto el cuestionamiento que se está haciendo del tercero decisor a través del encauzamiento por el numeral segundo del artículo, el encauzamiento del numeral segundo del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces,
En el numeral tercero se habla de omisión de formas, dice la norma, no esenciales que causen indefensión. Es decir, aquí estamos buscando la nulidad de la sentencia en base a las hipótesis que se manejan en el 175 del COP. Es decir, la nulidad porque se está afectando la representación, la participación, la asistencia del acusado. A ese acusado se le está negando en la realización de actos procesales, se le está negando su defensa, bien sea su defensa personal o bien sea por la vía de la asistencia letrada. Es decir, en ese numeral tercero estamos regresando de nuevo a los llamados errores improcedendum, porque esos errores improcedendum son los que condujeron de alguna forma a la no posibilidad de la defensa personal, el derecho a la defensa, que no solamente se ubica en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que nada menos y nada más es uno de los derechos que conforman la garantía al debido proceso, conforme al numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Nótese que ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución, nada menos, esto, la apelación de sentencia, pues sí lo describe, nada menos que frente a la llamada sentencia condenatoria. Ustedes me preguntarán, profesor, con respecto a ese numeral tercero, que habla de la indefensión, se trata exclusivamente de la indefensión del procesado. Obviamente que la lacónica manera como está redactada la norma no equivale a aseverar eso. Profesor, ¿y se podría hablar de violación del derecho a la defensa del fiscal? ¿Se podría hablar de violación del derecho a la defensa de la víctima? Bueno, pues claro, aquí no se estaría confundiendo el tema de la libertad, si la jus libertatis, que a fin de cuentas es el efecto de un encauzamiento, de un procesamiento y sobre todo una sentencia condenatoria que obra siempre en contra del acusado. Aquí se está hablando de la violación de los derechos e intereses procesales de las partes. Bueno, la víctima, ¿verdad? Concediéndole la condición de parte porque se admitió su acusación particular propia, no se le permitió que esgrimiera, por ejemplo, un cambio de calificación, una advertencia de cambio, una ampliación de la acusación, conforme a las pautas del artículo 334. No se le permitió al representante de la víctima una interrogación de un sujeto de prueba. Se está irrespetando el derecho a la defensa de los intereses y condición de parte en el proceso, lo cual de la misma forma pudiera ser esgrimido por parte del fiscal del Ministerio Público. Por otra parte, el numeral 4 habla de que la sentencia fue fundada en prueba obtenida ilegalmente o incorporada violando principios del juicio. Nótese la frase, incorporada violando el principio de juicio, es decir, la incorporación en el juicio oral y público. No está hablando de la incorporación dentro de la acusación en el ofrecimiento, no está hablando de la incorporación en la fase intermedia por la vía de la llamada prueba nueva 311.8 del COP, que su incorporación es en la fase intermedia. Por lo tanto, se está permitiendo que se produzca una prueba en el juicio oral y público que se está cuestionando. ¿Cuándo se cuestionó? Bueno, cuando se interpuso la apelación por prueba admitida ilícitamente, conforme al artículo 314 infine del COP. Y todavía la Corte de Apelaciones no ha dado respuesta. Es decir, la Corte de Apelaciones, frente a ese pronunciamiento de admisión ocurrido en la fase intermedia, no ha dado respuesta, no ha declarado con o sin lugar. Y se pretende que esa prueba sobre la cual se está cuestionando su ilicitud sea producida en el juicio oral y público. Pero pueden ser ilicitudes íncitas en el propio juicio oral y público. A ver, si ciertamente el fiscal del Ministerio Público ofertó la declaración de la madre del imputado, nada menos y nada más, esa madre del imputado que es protegida por el llamado precepto constitucional, ¿verdad? Que se regula en el artículo 49.5 de la Constitución.
pero fue porque esa madre declaró en sede fiscal y dijo que sí quería declarar. Obviamente que si lo dijo libre y espontáneamente y aceptó declarar en el juicio, no se va a poder imponer el mandato de conducción 290 del COP a los efectos y 291 a los efectos de hacer comparecer esa madre del acusado, aun cuando haya declarado en sede fiscal. Entonces, de alguna forma, se está verificando una ilicitud en la incorporación. Por otra parte, inobservancia o errónea aplicación de normas. Ya yo lo decía en otra de estas clases virtuales anteriores, frente a la llamada apelación de sentencia. Por cierto, que se me está invitando para volver a dar este tema de la apelación de sentencia en un instituto de estudios jurídicos del Estado Lara, el próximo, no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, en la cual obviamente vamos a tener que recapitular todas estas explicaciones y divulgaré en mis redes pues la invitación para esa actividad. Entonces, bueno, la inobservancia, entonces, bueno, la no aplicación, ¿ok?, completa de una norma sustantiva o adjetiva. Bueno, esta recapitulación que estoy haciendo con respecto a las causales de la apelación de sentencia que fueron abordadas es porque en la tramitación final del asunto ello va a tener una consecuencia. Fíjense que se interpone esta apelación, se da la llamada contestación, se emplaza para la contestación, se remite, ya esto fue explicado, se remite las actuaciones a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones fija una audiencia, a pesar de que el recurso de apelación haya sido interpuesto con o sin prueba, y definitivamente va a surgir decisiones por parte de esa Corte de Apelación. ¿Cuáles son las decisiones que van a surgir? En primer lugar, estamos aseverando que ya hubo un previo pronunciamiento de admisibilidad, se admitió el recurso de apelación y vamos a la decisión de procedencia. La decisión de procedencia va a ocurrir luego de que se realice la audiencia, esa que está descrita en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal del COP. Es decir, ya pasamos la admisibilidad, ya se fijó una audiencia. Recuerden que si lo que ocurrió fue la inadmisibilidad, un auto de inadmisibilidad del recurso de apelación, ya no se podrá, el interprocesal ya no transcurrirá en la fijación de una audiencia y en la espera de una decisión de procedencia. Esa decisión, definitivamente, ese auto de inadmisión, no contempla el Código Orgánico Procesal Penal la existencia de recursos frente a esa inadmisibilidad. ¿Qué efecto conllevaría la inadmisibilidad? Bueno, a nivel recursivo, la única manera de cuestionar sería a través de una acción de amparo. Una acción de amparo que se interpondría ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo no es procedente la llamada acción de amparo, el recurso de amparo, a ser conocido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ni la Sala de Casación Penal contra sus decisiones pueden ser accionadas por la vía de amparo. Algunos me preguntarán, profesor, en la solicitud de revisión constitucional, yo preferiría que fuese la acción de amparo, porque precisamente la llamada solicitud de revisión constitucional dentro de la sentencia corpoturismo, que es la que permite, la que establece las decisiones que son susceptibles de ser revisadas por la Sala Constitucional, nada menos que una nos habla de decisiones en amparo definitivamente firmes. Es decir, que como que para que se dé la solicitud de revisión constitucional, esperaría que en primer lugar, como procedimiento constitucional, en los casos que fuere proclive, se interpusiese la acción de amparo. Y no hay ningún tipo de impedimento para que aquí se interponga la acción de amparo contra la decisión que inadmite el recurso de apelación. Si esa decisión inadmite el recurso de apelación, bueno, esa sentencia condenatoria o absolutoria, pues tiene que ser plenamente ejecutoriada. Es decir, no se da una suspensión a la ejecución
de la sentencia absolutoria o de la sentencia condenatoria. Dicho en mejores palabras, si la sentencia es condenatoria, bueno, entonces la sentencia tiene que ser ejecutada precisamente por el juez de ejecución en la fase de ejecución. Si la sentencia es absolutoria, pues los efectos de libertad, bueno, que obraban desde la propia sala del juicio oral y público, pues se siguen manteniendo, aún después de haber sido conocido el recurso que fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones. Si la sentencia es de sobreseimiento, pues sigue manteniéndose el llamado efecto de extinción de la acción penal. Ajá, profesor, pero si la sentencia es absolutoria y se concedió el llamado efecto suspensivo de la libertad y la Corte de Apelaciones declara inadmisible el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, bueno, lo accesorio sigue a lo principal. Es decir, lo principal es que existe una sentencia absolutoria que se mantiene firme, consagrada, porque se inadmitió la apelación contra la sentencia absolutoria. ¿Quién interpuso la apelación contra la sentencia absolutoria? Bueno, ha de haber sido la víctima o el fiscal del Ministerio Público, a quien les causó gravamen esa decisión. Por lo tanto, si esa sentencia absolutoria se mantiene firme porque se inadmitió precisamente la apelación contra la misma, entonces lo que se derivaba de ella, que era el efecto suspensivo de la libertad, pues no tendrá cabida, pues decae el llamado efecto suspensivo de la libertad, ese del artículo 300, del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, decae ese efecto suspensivo de la libertad, ¿ok? Y por lo tanto, del 430, y por lo tanto, del COP, y por lo tanto, tendría que darse la plena libertad. ¿Qué otra decisión pudo haber ocurrido? Bueno, se admitió. Frente a la admisión, lo que se podría cuestionar es a través de un recurso de revocación, siendo un auto de mero trámite o de mera sustanciación dictada por la Corte de Apelaciones. Profesor, ¿y cómo es eso? Un recurso dentro del recurso. Es decir, la Corte de Apelaciones está conociendo el recurso de apelación de sentencia. Y yo tengo entendido que la revocación 436, 37, 38 es un recurso. ¿Es un recurso dentro del recurso? Pues claro, puesto que lo que se está cuestionando es ese pronunciamiento de admisión, de fijación de la audiencia para la decisión de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación de sentencia. Su cuestionamiento sería a través del recurso de revocación. Recuerden que el recurso de revocación no es devolutivo, es decir, no es de alzada, ni lo corresponde a un tribunal distinto su conocimiento, y tendrá que resolverlo la propia sala de la Corte de Apelaciones que dictó la apelación de auto. Decisiones de procedencia o de improcedencia. Se declara sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento. Pero si se declara sin lugar el recurso de apelación, la única posibilidad de cuestionamiento del mismo sería a través del recurso de casación. Si se declara sin lugar la apelación de sentencia absolutoria o de sobreseimiento, se está confirmando la decisión de primera instancia. Se está confirmando una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento. Y la única manera de cuestionarla es a través del recurso de casación. Veremos en estas clases virtuales, en el recurso de casación, cuáles son las causales, cuál es el tipo de decisión que proclive al recurso de casación. De una vez les cuento la película. Si ha sido alguien condenado a una pena que no exceda a los 4 años, o si se pretendía que alguien fuera condenado a un delito que conlleva una pena que no supera a los 4 años en su límite máximo, ya esa sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones es cosa juzgada, porque no existe el recurso de casación frente a esa determinación de quantum de pena. No existe el recurso de casación.
Profesor, se declara con lugar la apelación de sentencia. Se apeló contra la sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento. Se declara con lugar. Conforme al artículo 449, en el 95% de los casos, esa declaratoria con lugar del recurso de apelación va a conducir a la repetición del juicio oral y público. ¿Ok? Es decir, a la repetición de la fase de juicio oral y público. Es decir, la reposición sería ¿a qué momento? Sería al momento de la fijación de la audiencia del juicio oral y público. Es decir, en el día hábil posterior a la consignación de las actuaciones, habiéndose dictado el auto de apertura a juicio. ¿Ok? Entonces, ello porque los efectos que se verifican son efectos que se verifican en el desarrollo de la audiencia del juicio. Es decir, el artículo 449 del COP no conduce como efecto del recurso de apelación de sentencia retrotraer la causa a etapas anteriores de la fase de juicio, como sí lo establece el artículo 459 del COP como efecto de la declaratoria con lugar del recurso de casación. Aquí nos estamos concretando es a la llamada apelación de sentencia. Ojo, ¿en qué estoy reiterando yo el asunto? Estamos hablando que, en definitiva, lo que ha ocurrido, ¿verdad?, es la declaratoria con lugar de el recurso de apelación. ¿Ok? Como ven ustedes aquí que estoy medio enredado es porque alguien se está incorporando sin los micrófonos apagados, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí yo estoy solito, ¿verdad?, llevando esto, cuando yo tengo auxilio, bueno, entonces es distinto. Entonces, mis amigos, de nuevo, el tema es que cuando se declara con lugar el recurso, se retrotrae a la realización de la fase de juicio, la nueva realización del juicio oral y público. Profesor, pero la sentencia no se obtuvo en un juicio oral y público. Se obtuvo, por ejemplo, la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Bueno, entonces la declaratoria con lugar implicará que se vuelva a realizar la audiencia preliminar de la cual se derivó la sentencia condenatoria. O pudo haber sido que esa sentencia absolutoria, que esa sentencia de sobreseimiento de la misma manera se obtuvo fue luego de la audiencia preliminar, bien sea porque se declara con lugar las excepciones de acción promovida ilegalmente, 28.4 del COP, o bien sea porque el juez decidió no admitir la acusación y por lo tanto dictó el sobreseimiento. Detengámonos entonces en el tema que es lo que nos estaría ocupando fundamentalmente. El artículo 449, como lo tienen en la lámina, nos habla de los efectos de la resolución de la apelación. Nos dice, hay diferentes hipótesis dentro de ese mare magnum que está dentro del artículo 449, que yo quiero aquí ser bien puntillista en expresar. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso, primera opción, lo hace sobre la base de las causales del numeral 1 o del numeral 2 del artículo 444. Es decir, declara con lugar porque encuentra que se dio una violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad. O numeral segundo, porque hubo falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. La primera causal, errores que se verificaron en el mecanismo de obtención del convencimiento en el desarrollo de la audiencia. La segunda causal, vinculada al acto decisorio. ¿Qué nos dice? Entonces el 449, se anula la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio ante un juez en el mismo circuito judicial distinto al que lo pronunció.
Si no podría ser el mismo juez, porque ese juez ya ha emitido opinión con criterio de causa, lo cual se lo invalida, se lo impide. El 89.7 del COP es una causal de apartamiento. Dicho en mejores palabras, aquí lo que ha ocurrido es el efecto rescindente, anulatorio de ese fallo. Recuerda que te dije en algún momento que hay dos efectos. El efecto rescindente, anulamos el fallo, pero también puede existir el efecto restitutorio. Ese fallo que es anulado lo sustituimos con otro fallo que dictaría la Corte de Apelación. Ese no es el caso, ¿ok? Aquí solamente se limita una finalidad, un efecto anulante, ¿ok? Se anula a los efectos de que otro tribunal de juicio o de control, si esto se derivó de una audiencia preliminar, se vuelva a pronunciar. Si esas son las causales que fueron declaradas sin lugar, la 1 y la 2 del 444. Sigamos abordando el otro efecto. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso por el numeral tercero del 444, es decir, aquel que nos dice quebrantamiento o omisión de formas que deben ser esenciales, se equivoca el legislador cuando establece no esenciales o sustanciales de los actos que causen indefensión, problemas de indefensión, se repite el efecto en el 449, es decir, solo podrá anularse la sentencia impugnada y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral cuando el quebrantamiento ocasionara a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad. Es decir, aquí se reafirma lo que establece el 435 del COP, la llamada esencialidad para la nulidad. La nulidad solo es producto por errores que se verifiquen en la parte dispositiva que hacen impedir que subsista, que sobreviva esa decisión dentro del mundo del derecho. ¿Ok? Bueno, definitivamente se realizó una audiencia de juicio con la absoluta no presencia del defensor. ¿Ok? Se viola el llamado derecho a la defensa. Problemas de indefensión. Bueno, alguien se llevó a un juicio oral y público y era sordomudo, manejaba un idioma extranjero y de forma alguna se le permitió la asistencia lingüística a los efectos de saber sobre lo que versa el proceso. ¿Ok? Sigamos. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso por el numeral 4 del 444, solo podrá anularse la sentencia impugnada y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral cuando la prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral resulte determinante y fundamental para el dispositivo. Recuérdate que la causal se denomina cuando ésta se funda en prueba obtenida ilegal o incorporada por violación a los principios del juicio oral. Es decir, la Corte de Apelaciones que anule ese fallo tendrá que hacer una consideración sobre la fundamentalidad de la prueba, es decir, sobre el carácter impretermitible sin ella, es decir, dejada de lado esa prueba, no se pudiera dictar la sentencia. El sustrato probatorio, el sustrato convictivo, no el sustrato fáctico ni el sustrato jurídico, el sustrato demostrativo, es decir, para la sentencia es producto de esa prueba. Recuerda que a lo mejor esa prueba también más bien es lo que ha sustentado la sentencia absolutoria, porque es la prueba determinante que hizo decir que la persona no se encontraba en el sitio de los hechos o que no cometió el hecho, con mucho más razón frente a la llamada sentencia condenatoria. ¿Ok? Entonces, fíjate que no habla que la sentencia sea una sentencia que sustente la prueba, sea una sentencia que sustente una condena o una absolución. Puede ser una prueba que sustente un sobreseimiento. Penúltimo efecto que se verifica. Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso por el numeral 5, es decir, el numeral 5 que habla de violación de norma del 444, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el asunto con base en las comprobaciones de hecho ya fijada por la decisión recurrida.
siempre que la sentencia no haga necesario un nuevo juicio oral y público sobre los hechos por exigencia de la inmediación y la contradicción ante un juez distinto a aquel que dictó la decisión. Me quedé corto en el tiempo. Yo les invito que lean la sentencia 167 del 23/4 del 07 de la Sala de Casación Penal, que confirmó una sentencia dictada por mi persona como magistrado en la Corte de Apelaciones de Caracas, en la Sala 5 de la Corte de Apelaciones, en la sentencia 1982 de la Sala 5 del 18 de octubre del 06, pero donde la visualizan es en la sentencia 167 del 23/407. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la importancia de esa sentencia? Es la única que yo conozco desde que el COP es COP, que una condena fue transformada, la transformé en una sentencia absolutoria en la Corte de Apelaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las partes realizaron todo bien, aquel juicio se realizó perfectamente, pero el juez en la decisión realizó un error fundamental y por lo tanto ese error por la cual condenó a alguien era un error que equivalía a que lo que debió haberse dictado era una sentencia absolutoria. Fíjate que en ese caso, cuando lo revise, la Corte de Apelaciones no apreció prueba, solamente se basó en cómo apreció la prueba el juzgador de primera instancia. De qué mala manera utilizó el juzgador de primera instancia en analizar las pruebas. Lo que me quedan son segundos. El juez entonces consideró que un disparo en cercanía que causa tatuaje, porque es un disparo en cercanía, era un disparo con intención. Indicó que el tatuaje reflejaba una intención, lo cual es un sinsentido, porque cualquier disparo en cercanía va a causar tatuaje precisamente.